Bienvenidos a este primer episodio de Creando el Hábito de Amarme. Mi nombre es Catherine Pérez y soy Health Coach. El día de hoy voy a hablarles un poco de cómo aceptar tu realidad para transformarla en eso que deseas. Partiendo un poco en base a mi historia, donde yo le huía todo el tiempo a la realidad, a lo que estaba viviendo. Incluso me fui a otro país para huir a lo que yo era y eso pues se transformó en una enfermedad que me hizo despertar. Pero una vez que lo aceptas, que aceptas la realidad que tienes, pues tienes la posibilidad de transformarla. Así que empecemos. En el 2014 decidí salir de Venezuela. La mayoría de las personas salieron por lo que estábamos pasando en el país, pero yo quería hacerlo más por mí, porque quería huir de la realidad que estaba viviendo en ese momento, porque era una realidad que no me gustaba. Mis papás se estaban separando y para mí fue bastante duro poder aceptar eso. Me costó mucho. Así que yo no quise aceptarlo y lo que hice fue huirle saliendo del país. Antes de vivir todo este proceso de separación de mi familia, yo estaba en la universidad y la primera carrera que yo decidí estudiar fue psicología. Pero apenas cuando me gradué de la escuela con 16 años, sin saber qué quería hacer con mi vida, lo empecé a estudiar, lo estudié aproximadamente por 2 años, pero tenía esa vocecita en mi cabeza que no era interna, era externa de mi familia, como que, bueno, eso no da dinero, eso no es la mejor carrera, porque bueno, nadie en mi familia estudió eso. Ahí empecé un proceso de ansiedad después de que salí de la escuela. Y creyéndome el cuento como que es verdad, yo nada más quiero estudiar esto por capricho, porque quiero salvar a mis amigas, porque quiero salvar al mundo y yo no puedo hacer eso. Así que tomé la decisión y fue muchísima ansiedad la que empecé a tener. No dormía bien, me sentía súper mal y ahí empecé a alejarme de lo que Catherine Pérez es, de mi esencia, de mi ser. Pasé muchos días, meses, semanas pensando que cambiarme, pero tenía que tomar una decisión rápido. No podía terminar el semestre sin empezar el próximo, que era lo que iba a estudiar, y pues me cambié a contabilidad, algo totalmente diferente, pero que tenía que ver con negocios, porque yo era la que iba a ayudar a mi papá en sus negocios, así que tenía que estudiar algo que pudiera ayudarlo. Cuando me cambió de carrera, sí, me gustaban los números, la estadística más que todo, pero no era como que wow, esto me llena, esto me apasiona. Y bueno, lo seguí estudiando hasta que finalmente tuve que salir de Venezuela y pasé todo este proceso por la separación de mis papás, que digo, no, yo me voy, sí. Mi papá pues me dio la oportunidad y me dijo, ¿te quieres ir? Y yo dije, sí. Huyendo evidentemente de mí misma, de que no me gustaba lo que estaba estudiando, no me gustaba lo que estaba viviendo en ese momento, porque como que mis bases, que era mi familia, se habían roto. Pero yo nunca quise llorarlo, yo nunca quise aceptarlo, yo simplemente quise huir. Así que me fui de Venezuela, tuve muchas noches duras, difíciles, donde lloraba muchísimo porque evidentemente extrañaba mucho a mi familia, a mi hermana, que era principalmente la persona con la que yo más estaba pegada, y me dolió mucho, pues obviamente, tomar la decisión, pero tenía que hacerlo por mí, necesitaba un escape. Cuando llegó a Panamá, resulta que, bueno, iba a seguir estudiando la misma carrera y no podía estudiar contabilidad porque en Panamá no puedes ejercer esa carrera. Y bueno, eso fue como un chance también para mí, como que, ok, este no es el camino. Sin embargo, me metí a estudiar negocios porque era lo más parecido, o estaba por lo menos dentro del mundo de los números, y podía ejercerlo en Panamá. Psicología no lo podía ejercer, así que tampoco era una opción para mí. Empecé a estudiar esta carrera, me fue muy bien, pero cosas dentro de mí no lo estaban. Empecé a vivir relaciones tóxicas. Tuve una relación en Panamá y fue bastante tóxica, pero me di cuenta que yo estaba buscando un apego emocional en otro lugar. Como ya no tenía esa base con mis papás, donde era como que todo para mí, lo que me hacía sentir especial, lo que me hacía sentir feliz, esa unión que teníamos ya no existía. Entonces pues yo me aferré a otro lugar, y esa evidentemente no es la idea de tener una relación.
Pero así fue como mi alma, como yo lo pude hacer con las herramientas que tenía en ese momento. No tenía idea nada del crecimiento personal, no tenía nada idea de qué era conocerme, trabajar mi amor propio, vivir la vida de mis sueños. Eso para mí era totalmente inalcanzable. Era una persona súper insegura porque después de que ya no tenía esa base de amor de mamá y papá, que sí, seguían siendo mi mamá y mi papá, pero ellos estaban lidiando con sus propios miedos y sus circunstancias en ese momento, las cuales yo no entendía. Yo simplemente sentía un abandono, sentía que estaba sola en el mundo, que me lanzaron al agua al mundo. De repente, después de tenerlo todo, pues ya no tenía nada. Así que me aferré a alguien nuevo que me ayudara como a ver algo de luz, a sentirme otra vez segura, a sentirme otra vez amada, pero obviamente eso no era real. Era algo momentáneo que yo estaba creando en mi mente y no era lo que realmente necesitaba para ser feliz, sino que fue simplemente supervivencia. Pasé un año así, tragándome las cosas, siendo como que la del medio en toda esta situación, con toda esta carga, pero bueno, no, la vida sigue, tengo que seguir, tengo que estudiar, todo está bien, todo está bien, todo está bien, era lo que yo pensaba, hasta que mi cuerpo colapsó. Y por primera vez me dio una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica inmune. Mis plaquetas bajaron muchísimo y yo no entendía en ese momento qué estaba pasando. Yo decía, ok, esto es súper raro porque se me manifestó con moretones y recuerdo que mis papás fueron a Panamá en ese momento y era mi cumpleaños. Me acuerdo, era mi cumpleaños y tenía en los brazos morados, como que si alguien me tocaba rapidísimo me salía un moretón. Era impresionante. Y yo duré días con eso sin como que, bueno, debe ser simplemente que me golpeé. Hasta que luego se me empezaron a salir salpullidos en las piernas y ahí dije, no, algo está pasando. Fui al doctor y evidentemente sí, me dijo, tus plaquetas están muy bajas, vamos a hacerte los exámenes nuevamente para verificar que tus plaquetas sí están así o no están así. Probablemente tú tienes las plaquetas como las vemos en este momento, tú te tienes que quedar. Para mí fue como que, ¿what? ¿Cómo que me tengo que quedar? ¿Qué significa eso de las plaquetas? Yo no tenía ni idea qué era eso, de qué me estaba hablando él. Y bueno, yo como sé que muchos nos ponemos a buscar en internet, yo busqué qué significaba pues tener las plaquetas bajas. Yo creo que eso en verdad no hay que hacerlo. Fue un momento de pánico en el que yo entré porque todo lo que decía era leucemia, muchas enfermedades que si las leemos puedes terminar en una situación en la que no quieres. Yo me puse a llorar, me acuerdo que mi papá estaba ahí en ese momento conmigo y él solamente me decía, cálmate, todo va a estar bien, y no te preocupes, el examen va a salir bien de nuevo. Yo decía, no, me voy a morir, ¿qué es esto que tengo? Pero si yo me siento bien, no puede ser. Sale el doctor y me dice, si tienes las plaquetas así, te tienes que quedar hospitalizada para hacerte más estudios para ver exactamente qué es lo que tienes. Y mi cara de shock, yo decía, no lo puedo creer. Bueno, después de esa noche se volvieron 7 días en el hospital. Mi cuerpo pidió un stop que yo no le había dado. Me quedé 7 días, me inflamé muchísimo con la cantidad de esteroides que me pusieron, la cantidad de medicamentos. Un amigo de Panamá, al cual se lo aprecio mucho, me hizo transfusión de plaquetas, donó plaquetas para mí. Bueno, en verdad eso fue súper especial, súper bonito porque muchas personas en Panamá estuvieron ahí, me apoyaron, me acompañaron y eso lo agradezco con el alma. Luego de 7 días pues salí del hospital, más o menos para que tengan una idea, mis plaquetas estaban en 7.500 y mínimo son 150.000. Y yo salí del hospital con 35.000, que es algo con lo que puedes vivir, pero evidentemente hay que seguir subiéndolas. Entonces era como que, ok, te puedes ir a la casa, pero igual tenemos que seguir el tratamiento en la casa para seguir subiendo esas plaquetas. Bueno, me fui a la casa, empecé mis actividades nuevamente, seguí con mi rutina, yendo a la universidad, haciendo exactamente las mismas cosas que estaba haciendo antes. Hasta que, más o menos como 8 meses después de eso, mi mamá tomó la decisión de venirse a Panamá. Y bueno, también me dio la oportunidad de tener un trabajo con ella, cerca de ella. Yo lo tomé, pero bueno, era otra situación difícil porque bueno, yo estaba viviendo sola y luego como que otra vez vivir con mamá. No es que tenga nada en contra de eso, pero es como que esa libertad la extrañas.
Y bueno, yo estaba feliz porque obviamente podía estar con mi hermana otra vez, estar con ella otra vez. Y eso me ponía muy, muy, muy feliz. Porque la verdad, eso fue como que mi primer amor más grande, para decirlo así. Y justamente cuando llega el año, que en agosto, nuevamente, en agosto, me vuelve a repetir la enfermedad. Pero esta vez no me salieron morados, sino que en mis manos me empezaron a salir salpullidos rojitos. Y yo dije, está otra vez conmigo. Empecé a entrar en pánico otra vez. Dije, no puede ser, pero ¿por qué otra vez? No entiendo. Fui y me hice los exámenes de sangre en un laboratorio. Esta vez estaban en 2500 mis plaquetas. O sea, mucho más baja que la primera vez. Y bueno, nada, otra vez el proceso. Tuve que ir al hospital. Me hospitalizaron una vez más. En verdad, el doctor me decía, no te puedes mover de acá. Tienes que hacer todas tus necesidades acá acostada. Porque el riesgo de esta enfermedad es que si te quedas en cero, pues te puede dar un derrame cerebral y ahí no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y eso fue como para mí como que wow, es como que esa línea entre, ok, tengo que hacer las cosas muy bien porque esto no es juego, la vida no es juego. Y yo sí le pregunté como, doctor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué da esta enfermedad? Y él simplemente me dijo que tú te estás destruyendo a ti misma, pues tu cuerpo te ve a ti como un riesgo y te autoataca. Por eso es una enfermedad autoinmune, porque tú misma te estás atacando. Y para mí eso fue tan... Obviamente él me estaba dando la explicación científica, pero yo no lo tomé como la explicación científica, yo lo tomé como una explicación espiritual, emocional. Yo entendí como que tú me estás diciendo que yo me estoy matando, que yo me estoy autodestruyendo. Y ahí fue como que ese shock, que le agradezco tanto a ese doctor por haberme dicho eso, en el cual yo volví a mi casa. Este tratamiento sí fue mucho más duro, fue horrible, es como más o menos como tipo una quimioterapia. Sí, es una vía y la primera vez más o menos fueron como 6 horas, no recuerdo muy bien. Me dio muchísima reacción alérgica, para mí fue súper desesperante. Yo decía, quítenme esto, porque de repente hubo un momento que no podía respirar, me sentía mareada, no, como que no era yo. Fue súper difícil este tratamiento y fueron en 4 oportunidades que me lo hicieron. Creo que esto nunca lo había contado, como la parte del tratamiento. Las 2 últimas sí, como que mi cuerpo lo empezó a aceptar, pero las 2 primeras fueron muy, 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 muy duras porque mi cuerpo lo rechazaba demasiado. Sentía que no podía respirar y me tenían que poner un antialérgico. Y bueno, esto me hinchó demasiado. No cabía en mi cuerpo yo misma de lo grande de la cantidad de retención de líquido que yo tenía. Bueno, luego de que pasó todo esto, que ya todas las cosas estaban un poco más tranquilas, yo sí me tomé la tarea, yo dije, yo tengo que hacer algo. Pues casualmente encontré un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, yo creo que lo he recomendado en varias ocasiones, y es bastante espiritual. Y fue como que dije, wow, hay algo mucho más que solo esta piel, hay algo mucho más grande dentro de mí. Y ahí nace este momento de escribir que estaba viviendo en ese momento de mi vida. Yo dije, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? Y yo no me fui tanto como que, ok, tengo que comer bien para ayudar a mi sistema inmunológico. No, yo me fui como que yo tengo que sentirme bien para ayudar a mi cuerpo. Yo no me siento bien. Me di cuenta que estaba muy rota por la separación de mis padres. Estaba muy rota porque no estaba haciendo las cosas que yo quería hacer. Estaba muy rota porque había estado mucho tiempo lejos de mi familia. De mi papá sí estaba muy lejos. Estaba rota porque había vivido un abandono inconscientemente que no me había dado cuenta. Estaba rota porque estaba en una relación tóxica. Estaba rota porque estaba en un trabajo donde no era feliz o no era lo que a mí me apasionaba. Estaba rota porque no cuidaba de mí, porque no me valoraba, porque no me amaba, porque no me ponía como prioridad, porque no ponía límites, porque decía que sí cuando quería decir que no, porque ponía a todo el mundo primero antes que yo. Eran muchas cosas por las que yo dije, esto tiene mucho sentido, porque si
tú estás viviendo la vida de tus sueños, estás feliz, te sientes bien emocionalmente, siempre estás creciendo, sabes poner límites, sabes cuáles son tus no negociables y te enfermas, realmente puede ser que haya algo más físico, pero si no estás viviendo en tu máximo potencial, si no te sientes súper en la vida que tú siempre has querido vivir y sueñas con esa vida, y tienes todas estas relaciones y no alimentas bien tu cuerpo y no te ejercitas y no te tomas tiempo para ti, entonces puede ser que haya algo emocional tras eso que tienes, tras esos síntomas, tras esas enfermedades. Y ahí me di cuenta como que, wow, quiero empezar a hacerlo, quiero empezar a crecer, quiero contar conmigo, quiero saber que yo soy la que tengo que validarme, que yo soy la que tengo que estar feliz por mí, por más nadie, que la persona que importa soy yo. Y así empezó mi camino, así que luego de ese libro leí el libro que se llama La Magia y me di cuenta que yo estaba tan enfocada en lo que no tenía, en lo que que pensaba yo que me hacía falta. Vivía tanto en el pasado, siempre pensaba como que wow, cuando estaba en mi casa del safari en Venezuela, con mi familia, con mis amigos, y ahí me quedé por muchos años sin vivir presente y consciente de lo que estaba pasando en ese momento, en el ahora. Y decidí sentirme más agradecida por eso que sí estaba teniendo. Y cuando me tomé el tiempo de agradecer por lo que sí estaba teniendo, me di cuenta de lo afortunada que soy, de todo lo que tenía y que no estaba viendo, que no estaba aprovechando. Dije, tengo un hogar, tengo piernas, sobreviví, estoy viva, mi cuerpo está bien, mi cuerpo lo que estaba era dándome mensajes para saber que yo no estaba viviendo la vida de mis sueños, que yo no estaba aceptándome como yo era, que yo no estaba aceptando lo que estaba viviendo, no estaba aceptando mi realidad, sino que estaba yendo en contra de ella, huyendo, resistiendo, no queriendo tener esa vida, porque tenía tanto miedo de ir hacia adentro, tenía tanto miedo de aceptar mi realidad, tenía tanto miedo de decir, sí, ya no van a estar juntos, ya no voy a tener la misma vida, ya mi vida cambió. Y eso no quiere decir que cuando tu vida cambia es para mal. No, eso te ayuda a crecer, a expandirte, a ir más allá, porque yo era una niña de mami y papi que todo dependía 100% de mami y papi. Y ahora decir, yo dependo de mis emociones, yo soy feliz porque yo lo decido, no porque nada externo lo decide por mí, es extremadamente grandioso, es extremadamente mágico. Porque imagínate que siempre tengas que depender de lo externo para ser feliz. Nunca vas a poder ser feliz. Y yo agradezco a todas estas situaciones, a todo lo que me ha pasado en la vida. En el momento es difícil, sí, mucho. Pero luego entiendes el propósito, luego entiendes por qué pasan las cosas. Y ahí empecé un camino de aceptación, de aceptar lo que estaba viviendo aunque doliera, aunque me quebrara, aunque me doliera en el corazón, aunque me sintiera rota, yo tenía que aceptar lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Que mi mamá iba a estar en este lugar, mi papá iba a estar en este lugar, ambos iban a seguir siendo mis padres, que cada uno estaba viviendo su proceso, que cada cosa que hicieron es porque ellos tenían que hacer para lo mejor para ellos, y eso no significa que era para hacerme daño a mí o para yo no sentirme bien, sino que ese fue el proceso que ellos tenían que vivir. Cada ser humano tiene su proceso y eso está bien. Cuando yo decidí aceptar eso, dejar la resistencia, porque yo siempre como no quería hablar del tema y tenía mucho miedo de ver esa circunstancia, de esto no puede ser, esto no puede estar pasando, ok, voy a oírle, no, voy a distraerme. A mí me gustaba siempre estar distraída, yo nunca quería estar sola, no podía estar sola. Quería estar haciendo 1000 cosas a la vez. Incluso en la universidad metía 9 materias, 8 materias, para estar súper ocupada en la mañana, en la noche, las materias, todo lo que yo pudiera hacer para vivir ocupada y no tener ese tiempo para mí, no tener ese tiempo para conectar conmigo, con mi esencia, como quién soy yo.
Y luego de que parte esto empiezan estas preguntas a tener sentido. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo igual terminé mi carrera. Yo me gradué de negocios internacionales en la Universidad en Panamá, porque en ese momento no había llegado a la fase de mi propósito de vida. Eso es otra historia distinta y otro podcast. Pero ahí sí empecé a relacionarme con mejores personas. La primera vez que pues tomé la decisión como que, voy a hacer algo por mí, pues invertí en un taller de un fin de semana que me abrió muchísimo la mente y dije, wow, me gusta mucho esto del crecimiento personal, así que voy a hacer un blog. Creé mi primer blog, pero para que entiendan que es mucho más que solo crear el blog, porque lo creé y ahí lo dejé, porque yo no confiaba en mí. Tenía pena, tenía miedo, yo decía, ¿quién soy yo para hablar de esto? Escribí más o menos como 2 blogs. Un chico de Panamá me ayudó mucho a hacer la página web y todo esto. Me acuerdo que se llamaba Creer para Crear. Y sí, bueno, como no lo ejecuté, nunca lo publiqué, por decirlo así, pues yo escribía mucho en mi casa, en mi cuaderno. Tenía un cuaderno el cual era mi manera de sanarme, mi manera de sentirme yo, de sentirme libre, de saber lo que estaba haciendo, de conocerme. Escribía muchas historias, fue algo que a mí me ayudó mucho a sanar. Escribía historias, por ejemplo, en la situación con mi papá, yo sentí un abandono de su parte porque, bueno, ya no estábamos juntos en la familia y siempre obviamente hay una separación. Él empezó con su nueva pareja, yo no sabía mucho de él, él estaba viviendo su proceso a su manera y yo lo que sentí fue que me abandonó. Y en ese caso pues yo escribí una historia de una niña cuando su papá se va y yo lloraba mucho escribiendo esa historia. Lo quise escribir como una persona externa, pero siendo la niña yo y todo el dolor que puede sentir una niña cuando su papá se va y su papá no está. Porque sí, mi papá me hacía sentir como una reina, una princesa, como que hija, tú eres lo máximo, todo lo que tú quieras en la vida lo vas a poder lograr. Y yo agradezco eternamente a mi papá por todos los valores y todo el amor incondicional que recibí de su parte. Porque bueno, todas esas cosas las pongo en práctica hoy, pero imagínense que exacto, eso que estaba en ese pedestal allá arriba, que era como que wow, o sea, siento que es la persona que yo amo y admiro y él me ama y me admira a mí, de repente ya no está, se fue, ya no me dice nada, ya no me ama. La persona que imagínate que tú amas tanto y sientes que ya no te ama, entonces es como sientes ese abandono y allí empezó un círculo vicioso de inseguridades para mí, de mucho miedo, de mucha soledad, de mucha resistencia de me van a lastimar y bueno, por eso me aferré a otra persona porque yo necesitaba como que ese vacío que quedó ahí y a veces tenemos esos vacíos y los llenamos con muchísimas otras cosas. Puede ser en una relación tóxica y te quedas ahí porque estás llenando algo, o puede ser incluso con alcohol, puede ser con el cigarrillo, puede ser de muchas maneras o estar ocupada. Por ejemplo, yo llenaba mucho mis vacíos estando ocupada todo el día para no aceptar mi realidad. Entonces siempre tratamos de llenar eso de alguna u otra manera o con el azúcar, o sea, hay demasiadas formas. Es bueno que descubras cuál es tu manera de llenarlo. Pero una vez que lo descubres, que yo me di cuenta que sí, estoy llenando esto estando ocupada, estoy llenando esto con una relación la cual le agradezco, pero le agradezco porque me dio a entender que, yo me estaba aferrando a esa relación para no aceptar mi realidad ni lo que yo estaba viviendo. Entonces, una vez que decido crecer y aceptar, no se dio a cabo nunca este blog que hice, porque obviamente tenía demasiado miedo. Y no estaba lista en ese momento. Yo digo, bueno, las cosas son perfectas como pasan. No estaba lista, estaba sanando esa niña interna que se sentía tan dolida, aceptando mi realidad, aceptando lo que yo estaba viviendo para así empezar este camino de transformación. Empecé a vivir sin expectativas, por decirlo así, sin esperar nada de las personas, porque creo que eso fue algo que me rompió mucho, pues yo esperaba mucho
de amor de mi papá y amor de mi mamá, y esperaba mucho de las personas que me rodeaban, esperaba mucho, como que sientes como que sí, yo merezco esto y yo merezco todo y no tengo que hacer nada para que él me diga que me ama, y súper orgullosa, súper insegura, obviamente estaba súper herida, y entonces dije, no, yo tengo que soltarlo. Yo acepto que ellos ya no están juntos, que ellos están viviendo sus procesos y ya no voy a esperar nada de ellos, sino cuando yo me sienta lista, yo voy a hablar con ellos, voy a decir cómo me siento, lo que siento. Pasaron años para tener esta conversación, no crean que las cosas son de la noche a la mañana, porque yo necesitaba pues estar bien conmigo, estar lista para pasar este proceso. Porque cuando vivimos con tantas expectativas, dejamos todo a cargo de lo de afuera y nos olvidamos de lo de adentro. O sea, vivimos siempre esperando que las cosas pasen para ser feliz, esperando que mi papá vuelva a decirme un te amo para yo sentirme bien y ser feliz, esperando encontrar ese trabajo de mis sueños para ser feliz, esperando a que mi pareja cambie para yo ser feliz, esperando a encontrar al amor de mi vida para yo ser feliz, esperando, y podemos quedarnos la vida entera esperando que lo de afuera pase o cambie para ser feliz, cuando lo único que necesita ser cambiado o ser sanado eres tú misma, eres tú mismo, eres tú, es lo único que necesitas para ser feliz, encontrarte, buscarte, amarte, respetarte, poner límites. Es algo que aún sigo trabajando, pero yo puse muchos límites en muchas áreas de mi vida donde decía, no quiero hacer esto. Ok, no quiero hacer esto, no voy a hacer esto, sí voy a hacer esto, aunque el mundo estuviera en contra. Porque yo tenía que empezar por mi proceso. Empezar a cambiar yo, empezar a transformarme yo, hacerlo por mí, por más nadie, porque es que nadie lo va a hacer por ti. Yo estaba esperando que mi papá me salvara, que mi mamá me salvara, que mi pareja me salvara, que alguien me salvara. Y la única que lo pudo hacer fui yo, amándome. ¿Y cómo empezar todo este proceso de amarte y de ponerte de primera? El primer paso es describir en dónde estás hoy. Y el segundo paso es empezar a poner límites. Hay que poner límites. Tienes que saber cuándo parar. Quizás lo que estás haciendo hoy, que sabes que te frena a quizás encontrar esa pareja que quieres o dar ese paso que quieres o a ponerte de primera, no lo haces porque no pones límites. Y cuando no ponemos límites, estamos sufrimos mucho porque sabes que te está fallando, porque sabes que no, esto no es lo correcto, esto no es lo que tú quieres hacer y lo haces por un momento y lo único que haces es fallarte a ti, y tú eres importante. Lo que tú tienes para hacer en el mundo es importante, tu historia importa, tu vida importa. Y eso es lo que quiero que reflexiones con esto. Que te agarres un poco de mi historia, que no estás solo, que no estás sola, que no eres la única que le pasan todas estas cosas, que no eres la única que tiene miedo de ir hacia adentro, que no eres la única que quiere vivir distraída para no aceptar la realidad. No eres la única que vive una separación de padres o un abandono o cuando alguien se va. Hay muchas personas en el mundo que viven cosas muy parecidas a las que tú vives, de distintas maneras, pero somos todos uno y estamos totalmente conectados. Y las historias sirven para eso, para darte ese camino de que sí existe una manera de sanarte, sí existe una manera de salir de ahí y que sí lo puedes hacer. Porque si yo lo hice, tú lo puedes hacer 100%. Yo estaba sumamente perdida. Y no crean, no es que a veces no me pierdo. Después de ser mamá me perdí. Y eso, otro podcast. Tenemos bastante tema para hablar. Y me he perdido muchas veces. Pero también cuando me pierdo me encuentro más. Porque cuando te pierdes es cuando más chance tienes de ser vulnerable y decir, sí, este no es el camino. ¿Qué puedo hacer? Tengo que hacer algo para salvarme, para sanarme.
porque es sanar esa relación contigo, es sanar tu cuerpo, tu vida, tu alma, tú, para salvarte. Creo que hasta aquí, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy en este podcast. Espero que haya sido de mucho valor para ti, mucho amor, que te dé y haberte dado las herramientas para aceptar. Sal de las expectativas, trata de concientizar hoy qué es lo que estás esperando del mundo, qué es lo que estás esperando que cambie para tú hacer eso que tú quieres, para tú vivir la vida de tus sueños. Y suelta las expectativas. No esperes nada de lo de afuera. Espera de ti, haz algo por ti. Empieza a decir no, empieza a poner límites, empieza a reconocer cuáles son tus miedos. Empieza a transformarte, porque vale mucho la pena. Te amo, te mando un abrazo fuerte y gracias por haberme escuchado.